Buenas tardes y bienvenidos a la tercera edición del programa TSC en directo, espacio a cargo del Tribunal del Servicio Civil dedicado a presentar y exponer de manera didáctica los precedentes administrativos de observancia obligatoria emitidos por el Tribunal del Servicio Civil, que establecen aquellos criterios que van a orientar a las entidades sobre la aplicación de diversas normas. A su vez, van a generar predictibilidad de las decisiones en favor de los administrados. Soy Colbert Puelles, especialista legal del tribunal, y estaré a cargo de la conducción del programa el día de hoy, en el cual conversaremos acerca del precedente referido a la tipificación de faltas leves del Reglamento Interno de Servidores Civiles y su distinción con aquellas faltas previstas en la Ley del Servicio Civil. Por ello, creemos que es muy importante estar informados sobre este precedente para estar mejor preparados y poder actuar adecuadamente frente a este tipo de casos. De antemano, les pedimos las disculpas del caso. Si se presentara algún problema técnico y se sugiere esperar, por favor, unos segundos hasta que retorne la conectividad. Recuerden que este programa quedará grabado en nuestras redes sociales y en la cuenta de YouTube de Servir para posterior consulta. Es importante señalar también que contaremos con un invitado el día de hoy, el cual va a poder absolver cualquier consulta y duda que tengamos, las mismas que nos pueden hacer llegar desde este momento a través del chat. Para conversar sobre este tema tenemos como invitado al doctor Óscar Enrique Gómez Castro, vocal alterno del Tribunal del Servicio Civil. Buenas tardes, doctor Gómez. Muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes, Colbert, y a todos los participantes en este evento virtual. Un agradecimiento especial a los organizadores por esta cordial invitación y encantado de absolver las preguntas que tengan a bien formular. Buenas tardes, doctor Gómez. El doctor Gómez Castro es abogado especialista en Derecho Administrativo, Empleo y Gestión Pública con más de 25 años de experiencia en diversas entidades de la administración pública. Titulado como abogado por la Universidad de Lima, es máster de Gestión Pública y máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos de USIM Business School y diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política por la Corporación Andina de Fomento, en convenio con la George Washington University, y la maestría en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú a nivel de posgrado. Docente de Derecho Administrativo, Contratación Pública en la UNIFE, ESAN y la UPC. Actualmente, el doctor Gómez Castro se desempeña como secretario general de la Defensoría del Pueblo y fue superintendente nacional de fiscalización laboral en la SUNAFIL, secretario general del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, secretario general de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de Vida, secretario general del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y del Ministerio de Defensa. Consultor del Banco Mundial en el proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia. Es expositor en diversos temas de su especialidad, tanto en diplomados, congresos, seminarios y cursos de pre- y posgrado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Óscar Enrique Gómez Castro. Y ya, para entrar ya de lleno al precedente en consulta, doctor Gómez, ¿podría decirnos cuál es la finalidad del Reglamento Interno de Servidores Civiles? Claro que sí, Colbert. El Reglamento Interno de Servidores Civiles tiene como finalidad establecer las condiciones bajo las cuales debe desarrollarse la relación de trabajo en las entidades con sus empleadores. Es el instrumento de gestión por excelencia, a través del cual el empleador ejerce la facultad reglamentaria. El RIS es obligatorio a partir de la vigencia de la Ley de Servicio Civil y su reglamento, y está regulado en el artículo 129 del reglamento, que establece cuál es el contenido de este reglamento interno de Servicio Civil. Muy bien, doctor Gómez. Entonces, si el reglamento interno, como usted dice, debe contener obligaciones y sanciones ante el incumplimiento de estas obligaciones, ¿qué tipo de faltas pueden estar incluidas en el RIS? Efectivamente, el RIS debe incorporar las faltas leves, porque
también existen las faltas graves y muy graves que están previstas en la ley del servicio civil y que tienen como sanción la suspensión o la destitución. En cambio, las faltas leves que deben estar previstas en el RIS de cada institución tienen como sanción la amonestación, la misma que puede ser verbal o escrita. En otras palabras, el RIS establece un listado de faltas leves, es decir, el incumplimiento de obligaciones de mínima gravedad. Debemos tener en consideración que las entidades deben ser muy escrupulosas y ordenadas al elaborar su RIS, porque están estableciendo los incumplimientos a obligaciones que también están previstas en sus documentos de gestión. Muy bien, doctor Gómez. Es muy claro. Entonces, nos queda ya claro que todas las entidades públicas están obligadas a contar con un reglamento interno de servidores civiles, denominado RIS. Dicho documento va a tener como finalidad establecer todas aquellas condiciones en las cuales debe desarrollarse la relación entre los servidores y las entidades, señalando, entre otros requisitos, las obligaciones y los derechos del servidor civil y la entidad pública. A su vez, también se van a especificar todas aquellas sanciones que impliquen el incumplimiento de estas obligaciones. Bien, queremos agradecer a todas aquellas personas que nos vienen siguiendo a través de las redes sociales, de la página web de Servir, por el interés en este tema de vital importancia, como es un precedente del Tribunal del Servir, en el cual se habla del reglamento interno en servidores civiles y la diferencia que existe en la tipificación de estas faltas de este reglamento con las previstas en la ley del servicio civil. Bien, agradecemos también la participación de todas aquellas entidades y servidores que se han conectado desde ANCASH, la Dirección Regional de Educación de Lima, la UGEL Camaná, la UGEL Islay, el Gobierno Regional de la Libertad, la UGEL Recuay, el Instituto de Educación Rodrigo Lara Bonilla, el Gobierno Regional de Lambayeque, la Universidad Nacional del Callao, la Municipalidad Provincial de Lambayeque, Arequipa, la UGEL Satipo, entre otras entidades. A todos ellos, muchas gracias por su interés en este tema. Bien, doctor Gómez, continuando con la entrevista, ¿podría darnos ejemplos de obligaciones cuyo incumplimiento se traduzca en faltas que pueden ser establecidas o tipificadas en el RIS? Claro que sí. Cuando hablamos de faltas que pueden ser tipificadas en el RIS, recordemos que estamos haciendo referencia a obligaciones cuyo incumplimiento está referido a una obligación de mínima gravedad, ¿no? La lesividad es mínima, como decía. Y un ejemplo típico puede ser el uso del uniforme, ¿no? La entidad puede otorgar un uniforme a sus trabajadores o puede establecer cuáles son las condiciones de vestimenta. Y el trabajador incumple esa obligación que está prevista en el reglamento. En primera instancia, queda claro que la sanción puede ser una amonestación verbal, pero si la falta es reiterada, podemos incurrir en, mejor dicho, podría ser sancionado con una amonestación por escrito. Similares ejemplos al del uso del uniforme son el uso de los equipos que la entidad nos brinda para desarrollar nuestras actividades, el uso del photocheck al interior de la entidad. Algunas entidades lo consideran obligatorio, sobre todo cuando son entidades que tienen una gran cantidad de trabajadores, y también podría estar incluido en el RIS la omisión al marcar el ingreso a la entidad y la salida de la entidad, ¿no? Son, llamémoslo de alguna otra manera, ejemplos típicos que podrían formar parte de un RIS en cualquier entidad de la administración pública. Muy bien, doctor. Y doctor, de acuerdo a lo que usted nos comenta, ¿cuáles serían los fundamentos que permiten que el RIS pueda regular ese tipo de faltas? Y a su vez, ¿nos podría decir si existe alguna obligación de parte de las entidades de notificar o poner en conocimiento del RIS a los servidores? ¿Y cuándo se daría esa obligación?
A ver, son varias preguntas, Colbert, y vamos por orden y por partes. La primera, referida al fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué le da el sustento a la entidad para poder tipificar faltas leves en el RIS? Y esto se circunscribe básicamente al poder de dirección que tienen las entidades en su calidad de empleadores. Este poder de dirección se plasma en una facultad reglamentaria, que a su vez permite la autorregulación por parte de la entidad para generar o para aprobar este reglamento interno de servidores civiles. Eso en relación al fundamento y al sustento, que como reitero, está referido a este poder de dirección. En segundo lugar, es indispensable que el trabajador tome conocimiento de este reglamento, y para ello es obligación de la entidad, al inicio de la relación laboral, poner en conocimiento del trabajador. ¿En qué otro momento es obligación de la entidad poner en conocimiento el reglamento? Cuando éste sufra alguna modificación, algún cambio. Si el RIS es modificado por la entidad, la propia entidad tiene la obligación de poner en conocimiento de los trabajadores esta modificación. De no hacerlo, el trabajador no tendría claridad respecto a cuáles son las reglas que le impone la entidad en esta relación que se plasma entre la entidad y los trabajadores. Muy bien, doctor, nos ha quedado muy claro que una de las manifestaciones del poder de dirección es la facultad reglamentaria o la potestad reglamentaria, ¿no? En virtud de cual, en este caso, las entidades van a dictar o se van a encontrar habilitadas para establecer normas, directivas, reglamentos de obligatorio cumplimiento por parte de los trabajadores o los servidores, ¿no? Como usted bien lo ha referido, esta facultad está prevista en el artículo 129 del reglamento de la Ley del Servicio Civil, el cual está vigente desde el 14 de junio del 2014, fecha de entrada en vigencia de este reglamento, y es obligatorio para todas las entidades del sector público sin excepción. Bien, continuando con la transmisión, agradecemos también a todas aquellas personas que nos siguen acompañando y se siguen conectando al Hospital Casimiro Ulloa, a todas aquellas personas que nos siguen desde Amazonas, Cerro de Pasco, Pisco, Huancayo, Chiclayo, el distrito de Sechura, y la Dirección Regional de Educación de Puno también, el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto Nacional Materno Perinatal, la UGEL Chota en Cajamarca, la UGEL Pacasmayo, la UGEL 3 de Lima, Universidad Nacional del Callao, Hospital de Chosica, Ocitrán. En general son muchas las entidades que nos están siguiendo. Muchas gracias por el interés en este programa del Tribunal del Servicio Civil. Bien, bien, doctor Gómez, para continuar con la exposición, por todo lo que nos ha comentado hasta este momento, ¿resulta posible o no resulta posible que los supuestos de hecho de las faltas que estén contenidas en el RIS de las entidades sean exactamente iguales o similares a aquellos supuestos que prevé la Ley del Servicio Civil? ¿Es así o no es posible? ¿Y cuál sería el fundamento para esa respuesta? A ver, Colbert, en realidad, como hemos referido con anterioridad, las faltas leves deben ir en el RIS y las faltas graves van en la Ley de Servicio Civil. Eso como premisa. Sin embargo, como tú bien has dicho y la realidad nos indica, muchas veces las entidades establecen los mismos supuestos de hecho previstos en la Ley de Servicio Civil en su RIS. Y no le ponen la sanción que corresponde, sino le ponen como la sanción la ponen como amonestación. Ello no es posible. Es una circunstancia como esa, es precisamente la que ha originado que la Sala Plena del Tribunal emita el precedente, porque se han recibido diversos casos, ¿y qué es lo que se genera? Le imputan al trabajador una falta del RIS, pero que en realidad corresponde a la Ley de Servicio Civil.
eso necesariamente va a generar la nulidad. Y como se ha visto esto de manera reiterada, es que lo que se ha decidido es aprobar el precedente. Porque lo que se está vulnerando finalmente es el principio de tipicidad, porque se está presentando una doble tipificación. El mismo supuesto de hecho en el reglamento, perdón, en el RIS, y el mismo supuesto de hecho en la ley. Y eso es lo que pretende evitar la aprobación de este precedente de la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil. Muy bien, doctor. Muy clara su exposición. Bien, como nos comenta el doctor Óscar Enrique Gómez Castro, por ejemplo, y le traslado la consulta, doctor, por ejemplo, el concurrir al centro de trabajo o a la entidad en estado de embriaguez. Es una falta que está tipificada en el literal G del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, ¿no? Este supuesto de hecho, ¿puede estar previsto en un RIS de alguna entidad? La respuesta es categórica, de ninguna manera. De ninguna manera. Si eventualmente estuviera tipificado, ese RIS necesariamente tiene que ser modificado. Porque si esa falta es imputada, va a generar la nulidad del procedimiento administrativo disciplinario. Excelente, doctor, muy claro. Otro aspecto también que nos comenta el doctor Óscar Enrique en relación a la tipicidad es una prohibición, ¿no? Que nos dice que está o no es posible tipificar doblemente infracciones que están previstas, en este caso en la Ley de Servicio Civil, tipificarlas a través de otro cuerpo normativo, administrativo, como es el Reglamento Interno de Servidores Civiles, ¿no? Hay una prohibición y una clara afectación del principio de tipicidad si es que se configura este supuesto. Bien, doctor, otra consulta. ¿Qué se debe hacer bueno, y creo que lo puede concluir? ¿Qué se debe hacer si encontramos entidades que en su RIS han contemplado esta similitud de la que hablamos? Lo que corresponde en esos casos es la entidad debe modificar su reglamento interno de servidores civiles. No es posible, reitero, la similitud de supuestos de hechos con los que establece la Ley del Servicio Civil. Se debe modificar determinando la gravedad de faltas en el catálogo del reglamento. Muy bien, doctor, nos queda muy claro. Y también, para hacer una precisión, todas aquellas entidades que tengan vigente un reglamento interno de un reglamento interno de trabajo, deben adecuar o modificar, como nos dice el doctor, esta norma a lo previsto en el artículo 126 del reglamento de la Ley del Servicio Civil, ¿no? De acuerdo a las obligaciones, a las infracciones, deben modificarlo y poner en conocimiento de los servidores. A su vez, aquellas entidades que no cuenten con reglamento interno de trabajo deben implementar el reglamento interno de servidores civiles para que así puedan regular las condiciones para el desenvolvimiento de los servidores y en las entidades. Bien, también nos comentan que llegamos a los 700 espectadores en vivo. Muchas gracias de verdad por su participación. Estamos muy agradecidos desde Yauli, La Oroya, la Corte Superior de Justicia de Apurímac, el Gobierno Regional de Huancavelica, de Loreto, Cerro de Pasco, la Municipalidad Víctor Larco, la Municipalidad de Celendín, en Cajamarca, la Municipalidad de San Martín, la Municipalidad Provincial de Talara, de Ayabaca, el CENAMI y el PRONIE. A todos ellos muy agradecidos con su interés y su participación en este evento. Bien, como nos ha referido el doctor Óscar Enrique Gómez Castro, entonces ya a manera de conclusión podemos decir que el Reglamento Interno de Servidores Civiles es aquel documento de gestión de la entidad por el cual se va a organizar de alguna manera las funciones de los servidores en las entidades, ¿no? También se puede incorporar, así como se incorporan las obligaciones, como consecuencia de ello se van a incorporar las faltas que incurran por el incumplimiento de estas obligaciones, las cuales solamente van a tener como consecuencia las infracciones de carácter leve. ¿Qué quiere decir de carácter leve? Pasibles de sanciones, sea de amonestación verbal o amonestación escrita. Nada más. Por otro punto, estas
conductas o estos tipos que se tipifiquen en el Reglamento Interno de Servidores Civiles no deben ser similares o iguales a los previstos en la Ley del Servicio Civil. Recordemos que hay una prohibición de doble tipificación de acuerdo al principio de tipicidad, como nos ha comentado claramente el doctor Gómez. Y finalmente, también nos comenta el doctor Gómez que es obligación de las entidades poner en conocimiento el Reglamento Interno de Servidores Civiles a todas aquellas personas que laboran, dicho sea de paso, en la entidad, para que estos conozcan de sus obligaciones y a su vez del incumplimiento de que generarían estas obligaciones, ¿no? A su vez, si es que la entidad decide incorporar o modificar en el transcurso el Reglamento Interno de Servidores Civiles, necesariamente tiene que poner en conocimiento de los servidores para que conozcan, valga la redundancia, de sus deberes, derechos y obligaciones. Bien, doctor Óscar Enrique, ahora le pedimos su ayuda, por favor, para que nos pueda absolver algunas preguntas del público que están a través de los diversos canales de Servir, nos están presentando sus interrogantes respecto a este precedente de observancia obligatoria como es la tipificación de las faltas en el Reglamento Interno de Servidores Civiles. Doctor Óscar Enrique, ¿se puede tipificar una tardanza como una falta leve en el Reglamento Interno de Servidores Civiles? Efectivamente, Colbert, sí es posible tipificar a las tardanzas como faltas leves en el RIS, teniendo en consideración que las tardanzas como tales expresamente no están previstas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. En consecuencia, las entidades pueden incorporarlas en su listado de faltas de menor gravedad. Walt Yang nos consulta, doctor Óscar, en caso de las faltas, ¿estas deben estar claramente establecidas en el RIS o se puede sancionar, nos dice, con una norma genérica? O sea, ¿de qué manera es la tipificación de las conductas pasibles de faltas leves en el RIS, en otras palabras? Correcto. Como hemos referido, el artículo 129 del reglamento establece entre los diversos temas que debe contener este RIS, este Reglamento Interno de Servidores Civiles, está el listado de faltas leves. Ahí es donde tiene que ser tipificado por la propia entidad en el marco de ese poder de dirección que tiene, cuáles obligaciones considera que su incumplimiento acarrea la sanción de amonestación, sea verbal o sea escrita. No se puede utilizar otro documento de gestión otro instrumento de gestión, para tipificar las faltas leves. Es en el RIS. Cualquier otra obligación puede estar prevista en el ROF, en otro documento de gestión, pero no es ahí donde corresponde, porque la sanción únicamente puede incorporarse en el RIS. Excelente, doctor. Doctor, tenemos otra pregunta. Alberto Quispe Zabaleta nos consulta desde Ayacucho. Nos dice, en caso que una entidad no tenga RIS, ¿es posible aplicar una sanción? Porque dice que en su institución no conoce o no tiene conocimiento del Reglamento Interno de Servidores Civiles. Correcto. Si la entidad no tiene RIS y antes del 2014 no ha tenido tampoco un RIT, sí se puede iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, pero únicamente en el marco de las faltas que están previstas en la Ley del Servicio Civil, es decir, en el artículo 85. Ahí tenemos un listado de faltas, claro, son faltas graves, ameritan suspensión o destitución. Pero si el supuesto de hecho que se pretende sancionar está previsto en este listado, no veo ningún impedimento para que se inicie el procedimiento administrativo o disciplinario, a pesar de que la entidad no tiene un RIS vigente. Claro, y esto, doctor, lo que usted nos comenta es en el entendido de que la conducta sea grave o muy grave, ¿verdad? Exactamente. Porque recordemos que la Ley de Servicio Civil tipifica en el artículo 85 faltas graves o muy graves pasibles de sanciones de suspensión o destitución, no una falta leve o una falta pasible de amonestación verbal o escrita.
Claro que Bien, sí. doctor. Es decir, si me permites, Sí, doctor, eh, díganos. hemos hablado de algunas faltas leves. Imaginémonos que en esa entidad han entregado uniformes y la gente no lo utiliza, pero no lo utiliza porque no hay un reglamento que así lo disponga. O sea, no va a ser posible que la entidad impute una falta disciplinaria a los trabajadores de la entidad que no concurren con el uniforme, porque eso no está previsto en ninguna norma. Esa es una falta leve. Esa es una falta que no está prevista en el artículo 85 de la ley. En consecuencia, ya es un tema propio de la entidad no haber aprobado oportunamente su reglamento interno de servidores civiles. Muy claro, doctor Gómez. Muchas gracias. Tenemos otra consulta, doctor. Pilar Cotrina nos consulta. ¿La amonestación verbal va por escrito o va al legajo del servidor? La amonestación verbal Así es es. verbal, no puede ser por escrito. Otra es la amonestación por escrito que requiere de un procedimiento disciplinario para darle el derecho de defensa al trabajador. Ahora, respecto a si corresponde que vaya al legajo o no vaya al legajo, siendo verbal, la entidad no incurriría en ningún incumplimiento si es que no la registra en el legajo del servidor. Bien, doctor, muy claro. Ahí con lo que usted nos ha comentado, hemos absuelto la consulta también de María Cosmópolis, que nos dice cómo se evidencia la amonestación verbal si es reservada. Como lo dijo bien el doctor, la naturaleza de la amonestación verbal es reservada, no hay evidencia en algún documento o en alguna resolución que lo establezca como tal. Doctor, María Cosmópolis también nos consulta si la inasistencia o tardanza puede ser tipificada como falta leve. A ver, dijimos lo de las tardanzas, de repente nuestra participante ha entrado recién. Respecto a las tardanzas, hicimos referencia a que sí es posible incorporarlas en el RIS en la medida que no están previstas en el listado del artículo 85. En el caso de las inasistencias, el tema es diferente porque a partir de 3 inasistencias consecutivas y 5 alternadas, ya son consideradas como faltas en el artículo 85 de la ley. Sin embargo, si la entidad decidiera que una inasistencia o 2 inasistencias pueden ser materia de falta leve, sí podrían ser incorporadas en el reglamento. Muy bien, doctor. Recordemos también que el literal J del artículo 85 tipifica como falta grave o muy grave el incumplimiento injustificado o la inasistencia injustificada del servidor por más de 3 días consecutivos, ¿no? Eso es una falta grave. El doctor está refiriendo a inasistencias, como en este caso la consulta es de un día, que sí puede ser tipificada como falta leve. Bien, doctor, tenemos más preguntas. Henry González Jiménez nos dice, ¿la sola publicación del RIS en la intranet de la entidad constituiría una comunicación efectiva al servidor de este RIS? Muy buena pregunta. Pero en realidad lo que hemos dicho es que la obligación de la entidad es en notificar al trabajador al momento que se incorpora a la entidad. Ese es el momento en el que la entidad tiene la obligación de poner en conocimiento del trabajador algo así como cuáles son las reglas de juego, ¿no? Este es el reglamento que regula nuestro vínculo laboral. Y el otro momento donde existe la obligación es en el momento en el que la entidad realiza alguna modificación de este reglamento interno de servidores civiles. Ello no impide que la entidad, en aras de la transparencia, en aras de mantener permanentemente informados a sus trabajadores, lo tenga publicado en el intranet o en la web de la entidad. Eso no es un impedimento, pero eso no
no subsana la obligación que tiene la entidad y a la que hemos hecho referencia previamente. Muy bien, doctor. Víctor Villafuerte Macha nos consulta. ¿Qué pasa cuando una supuesta falta disciplinaria establecida en el RIS de la entidad se magnifica con la finalidad de perjudicar al servidor o trabajador, como muchas veces sucede? A ver, no me queda clara la pregunta, o sea, ¿a qué entendemos por magnificar? O sea, la falta tiene que estar prevista en el RIS, el supuesto de hecho tiene que estar previsto en el RIS. Si el supuesto de hecho, por ejemplo, no aportar el uniforme que ha sido entregado por la entidad, es una falta leve, lo hemos dicho. Al RIS, ojo, van las faltas leves. Entonces, hablar de magnificar implica darle una mayor dimensión a la que le corresponde. Y eso no es posible si la entidad en el RIS ha previsto este listado al que hemos hecho referencia. Entonces, en ese contexto, no me queda claro cómo podríamos magnificar algo que ya está previamente establecido en el reglamento, ¿no? Así es, Entonces, doctor. Así es. Recordemos que por el principio de tipicidad, las normas deben estar previamente establecidas y deben describir con total certeza la conducta incurrida, en este caso por los servidores. Si la conducta es de tal magnitud que puede ser calificada como grave o muy grave, se debe recurrir a las infracciones previstas en la Ley del Servicio Civil para sanciones de suspensión o destitución de ser el caso. Bien, doctor, nos siguen consultando los servidores de las entidades y nos dice, ¿cada qué tiempo se debe actualizar? Y esa es una pregunta de Carlos Guamán. ¿Cada qué tiempo se debe actualizar o adecuar el RIS? ¿Existe alguna sanción? Nos dice para que las entidades o sus titulares, en el caso, hubieran adecuado o actualizado su RIS. O sea, ¿existe un plazo, doctor, para actualizar ese RIS y una sanción si es que los titulares no hacen esa adecuación? a ver, el RIS no tiene un plazo para su modificación, no tiene un plazo de vigencia, ¿no? El RIS estará vigente mientras la propia entidad no lo modifique. No hay un plazo que lo establezca. Sin embargo, cierto es que pueden haber circunstancias que obliguen a la entidad a realizar una modificación. Me pongo en el caso de la situación actual. Vivimos una situación de emergencia sanitaria, ¿no? No son las mismas condiciones de trabajo las que están previstas antes de la cuarentena y después de la cuarentena. A mí me sugiere que hay algunos temas que las entidades deberían adecuar. Hoy día ya no hay tardanzas, hoy día ya no hay esos temas, pero sin embargo el trabajador que está en remoto tiene la obligación de estar a disposición de la entidad en el horario de trabajo. ¿Qué pasa si un trabajador que está en remoto no le contesta a su jefe durante todo el día? ¿Sí? Queda en evidencia de que no está a disposición, no ha podido, lo llama por teléfono, le manda mensajes de WhatsApp, le envía correos electrónicos y el trabajador no responde. Entonces, ¿esa es una falta grave? No, no está tipificado. ¿Es una falta leve? Tampoco, porque si la entidad no ha adecuado su RIS a las normas que ha establecido servir, o las normas que deben generarse como consecuencia de esta nueva realidad, no es posible sancionar hoy en día a ese trabajador, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no existe la obligación de la entidad para mantener este equilibrio entre el trabajador y el empleador, en este caso la entidad pública, resulta muy necesario que los empleadores estén pendientes de eventuales necesidades de modificación, más que como una obligación, como un deber, ¿no? Porque en realidad, si no, en la práctica no es posible sancionar las faltas leves que se pudieran generar.
Muy bien, doctor, muy clara su exposición. Doctor, Marisol Gutiérrez nos pregunta, ¿aquellas entidades que están en el tránsito a la ley del servicio civil deben tener su RIS? Y si tuvieran RIT, ¿cómo queda este? A ver, la obligación de tener RIS es, como dijimos en su momento, a partir de la vigencia de la ley y el reglamento, independientemente que estén en el tránsito o no. Sin embargo, cabe la posibilidad que, a pesar de que ya han pasado algunos años de la vigencia de la ley de servicio civil, la entidad aún mantenga su reglamento interno de trabajo. Y ese será el documento que le servirá para tipificar las faltas leves en la medida que no sean contradictorias con la ley del servicio civil, es decir, que el RIT no tenga faltas, supuestos de hechos similares a los que están previstos en el artículo 85 de la ley. Excelente, doctor. Doctor, otra consulta. Catherine Núñez nos pregunta, en cuanto a las faltas contra el sistema de control interno, nos dice, si son faltas graves, ¿dónde estarían previstos? O sea, ante una falta grave, ¿dónde se podría prever esa falta? Si es una falta grave, tiene que estar prevista en el artículo 85 de la ley o en alguna otra norma con rango de ley. Pero si no está si no tiene una norma con rango de ley, no puede ser prevista como una, mejor dicho, no puede ser tipificada como una falta grave. Recordemos el principio de legalidad, que en materia sancionadora es bastante estricto, ¿no? Así es, doctor. Recordemos también que el literal Q del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil no es una falta en sí, sino es una norma de remisión a otros ordenamientos jurídicos, como nos dice el doctor, que tipifiquen faltas, en donde pudiera darse el caso en las normas del Sistema Nacional de Control, como es el caso de la consulta, a través de los cuales se pudieran incorporar respetando el principio de legalidad que nos comenta el doctor y el principio de tipicidad que nos dice que las faltas deben estar previstas en normas con rango de ley, bajo sanción de nulidad. Bien, doctor. Tenemos más preguntas. Nos dice Carlos Marlon Jiménez Alemán. Hasta la emisión del RIS, ¿puede aplicarse las faltas del RIT que aún se encuentran vigente o que aún se encuentra vigente? Sí es posible, creo que ya lo hemos dicho en una pregunta anterior. En tanto no se apruebe el RIS en la entidad, pueden aplicarse las normas previstas en el reglamento interno de trabajo. Muy bien, doctor. Fanny Heredia Mejía nos consulta también. ¿A quién le corresponde investigar las faltas leves establecidos en el RIS? A ver, las faltas leves entiendo que le corresponden al superior jerárquico del trabajador. Así es. Recordemos que las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario varían de acuerdo al tipo de sanción. Si estamos ante una posible sanción por una falta leve, como es la amonestación escrita, le correspondería al superior jerárquico iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. En caso sanción, Secretaría Técnica recomiende una sanción de amonestación escrita. Bien, tenemos más preguntas. Juan Carlos López Ugariegue nos dice, el INIA a nivel nacional tiene un RIT, Reglamento Interno de Trabajo, y sus aplicaciones son parecidas al RIS. Bueno, es una pregunta que también ya la ha respondido anteriormente. Nos dice, ¿podemos seguir utilizando el RIT? Seguro que sí. Seguro que sí, por lo que nos comenta, ¿verdad? Aquellas entidades que tienen RIT o cuentan con RIT deben implementar su RIS, ¿no? Implementar, acondicionar de acuerdo a los requisitos que establece el artículo 126. Aquellas que no cuenten con RIT necesariamente deben aprobar su RIS, Reglamento Interno de Servidores Civiles. Miguel Taipe Girón nos consulta, ¿puedo incluir una falta leve en una directiva? Es decir, no está incorporado en el RIS, pero se hace mención en una directiva. ¿Se puede, doctor? Creo que también lo hemos mencionado antes, no es posible, ¿no? La ley del servicio civil y su reglamento establecen que las faltas leves
deben ir en el RIS. En las directivas pueden haber obligaciones, pueden haber referencias, pero eso no es lo que me va a dar la tipicidad para poder imponer una sanción o, mejor dicho, para tipificar la falta. Para tipificar la falta, tiene que estar en este catálogo de faltas leves que ha previsto el artículo 129 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Muy bien, doctor. Por su parte, Marco Aguirre Morillos nos consulta. ¿El RIS para qué regímenes laborales se aplica? Sustancialmente para el personal del decreto legislativo 276, el decreto legislativo 728 y para el régimen CAS. Así es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del sector público, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Ley de Servicio Civil. Bien, doctor, tenemos más consultas. Carlos Tinoco nos hace una pregunta importante. ¿Cómo ponemos en conocimiento el RIS a los trabajadores en la actual coyuntura? ¿Cómo ponemos en conocimiento el RIS a los trabajadores en la actual coyuntura? Así es. Entiendo al estado de emergencia, ¿no? Que continúa todavía en la provincia. En el tema de, me imagino una modificación al RIS que realiza la entidad y que, como dijimos, la entidad tiene la obligación de poner en conocimiento del trabajador. Pues lo puede notificar por correo electrónico, lo puede notificar por WhatsApp, y además considero que sería pertinente su publicación en la intranet de la entidad para, por todos los medios posibles, hacer que el trabajador tome conocimiento. Hoy en día es válida la notificación por correo electrónico, y más aún si es al interior de una entidad. La entidad puede tener certeza de que ese trabajador ha recibido la comunicación que se le ha enviado. Muy bien, doctor. Doctor, Cintia Serrano Ramos nos consulta. El literal N del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil establece como falta el incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo, lo que comprendería las tardanzas. Entonces, nos pregunta, ¿deberían incluirse estas en el RIS? Cuando hace referencia al incumplimiento del horario de trabajo, injustificado del horario de trabajo, efectivamente podría ser una tardanza, pero más allá de que sea o no sea una tardanza, habría que ver cuáles son las consecuencias de ese incumplimiento injustificado, ¿sí? Una cosa es tener alguna obligación de carácter perentorio para una determinada fecha y una determinada hora, y otro es una tardanza injustificada, pues, en un día cualquiera en la que no tiene mayor relevancia, no tiene mayor trascendencia esta tardanza. En la medida de que no es expresa la referencia a la tardanza en el literal N del artículo 85, yo considero que sí es posible tipificarla como una falta leve. Ya al momento de evaluar cada caso concreto, se verá si efectivamente se enmarca en la falta leve de la tardanza o podría ser eventualmente materia del literal N, ¿no? Dependerá del supuesto de hecho concreto, ¿no? Y las circunstancias que giran en torno a él. Así es, doctor. Como usted bien nos señala, dependerá del supuesto de hecho y las circunstancias que giran alrededor de este hecho. Porque recordemos que el literal N del artículo 85 tipifica faltas graves o muy graves. ¿Qué quiere decir? Que esta tardanza debe de ser de tal magnitud que afecte los intereses del Estado o de la entidad para que pueda ser tipificada con el literal N. Si ello no es así, podría válidamente, como lo dice el doctor, tipificarlo a través de su reglamento interno de servidores civiles como una falta leve. Va a depender del caso en concreto y del supuesto de hecho. Gracias, doctor. Bien, hay más preguntas, tenemos muchas preguntas, les pedimos la disculpa si de repente no podemos atenderlas todas, pero como lo comentamos anteriormente, van a ser absueltas en el transcurso de estos días en los mensajes que quedan grabados en las redes sociales de Servir. Nora Grados, doctor Gómez, nos pregunta, si el trabajador por más de un mes no se comunicó ni reportó haber realizado labores vía trabajo remoto y se le descontó sus remuneraciones,
Si no se considera falta grave ni leve por no estar previsto en el RIS, entonces, ¿no es pasible de sanción? A ver, estamos ante un supuesto nuevo, ¿no? Eso no está previsto ni en la ley del servicio civil, ni está previsto aparentemente en los RIS de las entidades. O sea, el tema del, como comentábamos hace un instante, el tema del trabajo remoto es un tema que hoy en día tiene una regulación particular, ¿no? Si yo estoy en trabajo remoto, tengo la obligación mínimamente de reportar periódicamente los encargos que recibo de mi jefe, de mi superior inmediato. Si no lo hago, el jefe no tiene cómo sustentar las labores que efectivamente yo habría o debería realizar. En consecuencia, queda claro de que no hay, en la medida de que no está tipificado, no hay una falta disciplinaria, pero evidentemente el empleador en este caso no va a tener cómo sustentar el trabajo que habría realizado esa persona. En consecuencia, yo considero de que sí, en este caso, no correspondería el abono de la remuneración. ¿Contra qué podría pagar o sustentar ese jefe el trabajo que ha realizado a lo largo? Porque justo ha mencionado el periodo de un mes, ¿no? Así es. Entonces, desde mi punto de vista, no hay falta disciplinaria, sin embargo, no sería posible abonar las remuneraciones de ese trabajador, por la condición de estar en trabajo remoto. Así es. Recordemos que el pago de remuneraciones se da como contraprestación al trabajo efectivamente prestado. Si el trabajador está trabajando vía trabajo remoto, debe cumplir con su obligación. Bien, doctor, Gilma Nuciño nos consulta. ¿Cómo tipificar una falta si el RIT tiene las mismas faltas del artículo 85 de la ley? A ver, lo que entiendo, doctor, es que tanto en su RIT como en el artículo 85 tiene tipificado las mismas faltas. ¿Puede iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, doctor? Sí es posible iniciarlo en el marco de las faltas previstas en el artículo 85 de la ley. Esa entidad, si tiene tipificado en el RIT las mismas faltas que el artículo 85, es como si no tuviera RIT, ¿correcto? En la práctica, uno no cumplió con la actualización que dispone la ley y ese RIT no resulta aplicable porque se está regulando los mismos supuestos de hecho que el artículo 85. En consecuencia, es posible iniciar un procedimiento disciplinario, pero solo en el marco de lo que establece la ley del servicio civil. Así es. Muy bien, doctor. Tenemos más preguntas. A ver. Bueno, ya algunas ya han sido absueltas. No vamos a repetir nuevamente. Delia Viera nos consulta. Si la entidad cuenta también con un reglamento disciplinario en el que tipifica, entre otras, faltas parecidas al artículo 85. ¿Puede aplicar ambas? A ver, está hablando de un reglamento disciplinario que no es el RIS. Así es. En consecuencia, no es lo que establece la ley del servicio civil y su reglamento. Es como si esa entidad no tuviera, o sea, si yo saco todas las faltas y las apruebo en un reglamento independiente, ese no es el RIS. La ley dispone que las faltas estén contenidas en el RIS. En ese supuesto, no es posible iniciar un procedimiento disciplinario con esas normas de ese reglamento disciplinario al que han hecho referencia. Excelente, doctor. Muy clara su respuesta. Carolina Carranza también nos consulta. Si alguien falta de manera injustificada menos de 3 días, ¿no? ¿Se entiende 1 o 2? Menos de 5 días y menos de 15 días. Hace referencia a los supuestos, doctor, del literal J del artículo 85, pero en menor cantidad. ¿Cómo se tipifica esta falta? Se puede subsumir en el artículo 85,
que hace referencia a las inasistencias injustificadas, se refiere al literal J, doctor, del artículo 85, que nos dice el incumplimiento injustificado por más de 3 días, más de 5 días o más de 15 días. Si son menores, ¿puedo tipificar a través de este literal J? Me parece que no. Si son menos, si son 2 días, o sea, no hay forma. Tendría que estar previsto en el RIS, en ambos casos, ¿no? En los casos que están planteando, podrían ser consideradas faltas leves en la medida que estén tipificados en el RIS. Caso contrario, no es posible sancionar esos supuestos de hecho. Así es, doctor. Recordemos que por el principio de tipicidad, la entidad o la Secretaría Técnica, en este caso, que se carga de evaluar los procedimientos o las denuncias de parte o de oficio, necesariamente, en aplicación del principio de tipicidad, tiene que subsumir esta conducta con la mayor claridad posible en la falta que establezca tal incumplimiento. El literal J del artículo 85 nos dice inasistencias injustificadas por más de 3 días, esto es 4, por más de 5, esto es 6, o por más de 15, esto es 16 días. Entonces, si no se cumple ese supuesto, definitivamente no se va a poder sancionar con la falta del literal J del artículo 85. ¿Se puede prever en el RIS la inasistencia o la tardanza? Sí es posible. Bien, tenemos otra pregunta, doctor. Ante la similitud de faltas en el RIS y el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, bueno, ya la hemos contestado, ¿la entidad puede iniciar un PAT? Nuevamente, doctor, nos están preguntando, parece que... Ningún problema. Recién se conecta. Exactamente, no hay ningún problema. Decía, o sea, si hay similitud, únicamente puedo iniciar ese PAT en el marco del artículo 85 de la ley, ¿no? De los diversos literales, las faltas previstas. Si son los mismos supuestos de hecho, no es posible imponerles una sanción menor a través del RIS. Tienen que estar únicamente tipificados los previstos en el artículo 85 de la ley. Muy bien, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Cintia Serrano Ramos y está relacionada a una pregunta que ya absolvió anteriormente. Nos dice, el inciso N del artículo 85 establece como falta el incumplimiento injustificado del horario y la jornada, lo que comprendería las tardanzas. Entonces, ¿también deberían incluirse en el RIS? Claro, lo dijimos antes, ¿no? En realidad es incumplimiento injustificado de la jornada. Sin embargo, es un incumplimiento que puede darse en diversas circunstancias, y la tardanza es un hecho puntual, no llego oportunamente a mi horario. Yo creo, reitero que considero que sí es posible tipificar en el RIS como falta leve las tardanzas. Claro, y recordemos también que el literal N del artículo 85, como bien lo dice esta persona que nos ha escrito, tipifica como falta grave o muy grave el incumplimiento de la jornada y el horario de trabajo, ¿verdad? Así lo dice. Sin embargo, como también lo explicó el doctor, va a depender de la gravedad de la conducta para ver si es que se incluye, si es que a través de la inclusión en el RIS puede iniciar un procedimiento administrativo por la comisión de una falta leve o también podría válidamente imputar el literal N del artículo 85 que tipifica faltas graves o muy graves. Va a depender del caso en concreto y de la gravedad de la conducta. Bien, finalmente, bueno, a aquellas personas que hayan hecho consultas y de repente no hayan sido atendidas, les recordamos, por favor, que todas van a ser absolutamente absueltas por el doctor Óscar Enrique Gómez Castro y por el personal del Tribunal del Servicio Civil en relación, que estén relacionadas, ojo, al tema que hemos tratado el día de hoy. Hay muchos otros precedentes que ya han venido siendo expuestos y van a seguir siendo expuestos para poder absolver todas las consultas. Finalmente, agradecemos a todos aquellas, la presencia del doctor Gómez, a todos aquellos que se han conectado a esta transmisión. Extendemos un caluroso abrazo de bienvenida para las siguientes
Y también le recordamos que por hoy hemos culminado esta transmisión, sin embargo, tenemos un siguiente tema que viene en la siguiente sesión, en torno a la pregunta: ¿cómo se aplica la ley del Código de Ética en el procedimiento administrativo disciplinario de la Ley del Servicio Civil? Muy buenas tardes, amigos. Ha sido todo por hoy. Agradecemos al doctor Óscar Enrique Gómez Castro por su presencia y hasta la próxima edición de TSC en directo. Hasta luego. Gracias.